Bueno, buenos días, profesora Diana Medina. En este momento nos disponemos a hacer la exposición sobre los neurotransmisores. Mi grupo está conformado por Juan Ramírez, Meli Ávila, Joana Vega y quienes habla André Paulel Correa López. Bueno, empezamos definiendo qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son, digamos que son sustancias, son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y las células diana. ¿Qué son las células diana? Es una célula que también se le denomina célula blanco. Digamos que es cualquier célula en la cual una hormona reconoce a su receptor. O sea que en otras palabras o en pocas palabras, una célula blanca o célula diana posee receptores específicos donde las hormonas pueden unirse y ejercer su efecto. Estas últimas, o sea, las células diana, pueden estar en las glándulas, músculos u otras neuronas. Miles y millones de moléculas de neurotransmisores trabajan constantemente para mantener el funcionamiento de nuestro cerebro, controlando todo, desde la respiración, los latidos del corazón, las emociones, nuestros niveles de aprendizaje y concentración. También pueden afectar una variedad de funciones psicológicas como el miedo, el estado de ánimo, el placer, la alegría, etc. Digamos que las neuronas envían mensajes por todo el cuerpo y estas necesitan poder comunicarse entre sí para transmitir esas señales. Esa conexión entre esas dos neuronas es lo que se conoce como sinapsis, ¿sí? O sea, la sinapsis es la comunicación entre esas dos neuronas. Sin embargo, las neuronas no están simplemente conectadas entre sí. Al final de las neuronas hay un espacio llamado espacio sináptico. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, este espacio que está aquí entre estas dos neuronas es lo que se conoce como espacio sináptico, ¿sí? Entonces es allí donde están conectadas entre sí. Al final de cada neurona hay un espacio llamado espacio sináptico y para comunicarse con la siguiente célula, la señal debe poder cruzar, ¿sí? Ese pequeño lugar donde ocurre ese proceso conocido como neurotransmisión. En la mayoría de los casos se libera un neurotransmisor de lo que se conoce como el axón terminal, ¿sí? En el axón terminal, como podemos ver acá en la diapositiva, en la imagen, ¿sí? Cuando una señal eléctrica llega al final de una neurona, desencadena una liberación de pequeños sacos llamados vesículas que contienen neurotransmisores, ¿sí? Bien, todos estos sacos que vemos acá, cada uno contiene neurotransmisores, ¿sí? Y estos sacos vierten su contenido en la sinapsis, en este espacio, ¿sí? Para la comunicación entre estas dos neuronas, donde los neurotransmisores posteriormente se mueven a través del espacio hacia las células vecinas, las que contienen receptores, ¿sí? Mire que esos neurotransmisores, digamos que no llegan, no andan en la neurona o en el espacio sináptico porque sí, no. Existe unas células receptoras en la neurona y esas hacen sus funciones. Cada una realiza una función diferente, ya sea excitando, inhibiendo la neurona receptora, ¿sí? Hagan de cuenta que los receptores y los neurotransmisores actúan como un sistema de candado y llave. Es decir, que se necesita para abrirla correctamente el candado se necesita una llave, ¿sí? Entonces el neurotransmisor sería la llave y solo se unirá a un determinado receptor específico, ¿sí? O sea, al candado. Este neurotransmisor tiene que llegar
a un receptor específico, no a cualquiera, ¿sí? Porque cada uno tiene su determinado receptor donde logra actuar en el sitio, desencadenando esa célula receptora. Para hablar en este momento tenemos varios neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores, digamos que juegan un papel importante en la vida cotidiana y en nuestro funcionamiento diario. Si bien no se sabe exactamente cuántos neurotransmisores existen, digamos que dentro de la investigación se han identificado más de 60 mensajeros químicos distintos. Los neurotransmisores pueden clasificarse según la función y ahorita les corresponde a mis compañeros después de que los clasifique, digamos, ellos van a explicar la función de cada uno de ellos, qué hacen en el cuerpo. Pero existen neurotransmisores excitadores, ¿sí? Esos tipos de neurotransmisores tienen efectos excitadores en la neurona, los que significa que aumenta la probabilidad de que la misma dispare un potencial de acción. Y eso lo vemos acá, ¿sí? El aumento que provoca la unión de la vesícula, ¿sí? Eso provoca un potencial de acción. La unión del neurotransmisor a los receptores específicos genera ese potencial de acción, ¿sí? Entre los principales neurotransmisores excitadores encontramos la epinefrina y la norepinefrina, ¿sí? Dentro de los neurotransmisores inhibidores, tienen efectos inhibidores sobre la neurona y disminuyen la probabilidad de que la misma dispare. Mientras que los excitadores aumentan el potencial de acción, los inhibidores lo que hacen es que disminuyen esa probabilidad de que la misma dispare un potencial de acción. Entre estos encontramos la serotonina y el ácido gamba aminobutírico. También tenemos los neurotransmisores moduladores. Estos son capaces de afectar un mayor número de neuronas al mismo tiempo y también influyen en los efectos de otros transmisores químicos o de otros mensajeros químicos. Cuando los neurotransmisores sinápticos son liberados por las terminales de los axones, o también se le denominan los botones terminales, para lograr un potencial de acción en otras neuronas receptoras, los neurotransmisores moduladores se difunden, ¿sí? Esparcen a través de un área más grande y son de acción más lenta. Entre los neurotransmisores distinguimos más o menos unos 6, si bien existen diferentes formas de clasificar y categorizar los neurotransmisores. En base a su función específica también se pueden ordenar de la siguiente manera: en aminoácidos, en péptidos, en monoaminas, en purinas, en gasotransmisores y en acetilcolinas, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una clasificación a grosso modo de lo que son los neurotransmisores. Le doy paso a mis compañeros para que ellos expliquen la función que ejerce cada neurotransmisor en el cuerpo humano. Muchas gracias, Andri. Maestra, así como dijo mi compañera Andri Pauler, lo que voy a venir a exponer es cómo cada uno de estos tiene una función en el cuerpo humano. Primero que todo, voy a pasar a compartir la pantalla. Mire, en a ver. Bueno, compañeros, en ese momento los neurotransmisores que me toca presentar como primera parte es la adrenalina. Este neurotransmisor es el que está encargado de sintetizar cuando estamos ante una situación de peligro. Este tiene el comportamiento de encender los mecanismos de supervivencia de nuestro cuerpo, es decir, que se acelera el ritmo cardíaco, dilata las pupilas y aumenta los sentidos e inhibe las funciones fisiológicas no imprescindibles en un momento de peligro, como por ejemplo la digestión.
Otras cosas que tiene que hacer es como acelerar el pulso e incrementar la respiración, entre otras cosas. El siguiente es la serotonina. Esta es la implicada en los procesos fisiológicos distintos que regulan la ansiedad, es decir, que esta está encargada de controlar la temperatura, está de regular los ciclos de sueño, controla el apetito y también está encargada de incrementar o reducir el deseo sexual en las personas. El siguiente es la noradrenalina. Esta es la encargada de regular la frecuencia cardíaca y potencia la capacidad de atención cuando sentimos peligros ante situaciones como estas. También se encarga de reducir de regular el deseo sexual y la ira y otros procesos emocionales. La siguiente es la GABA. Este neurotransmisor inhibe y regula el estado de ánimo para evitar las reacciones de ansiedad. Es decir, que este puede controlar el estrés y miedo y otras sensaciones desagradables ante situaciones que nos puedan generar malestar y sean exageradas. El siguiente es la acetilcolina. Esta tiene una función excitatoria como inhibitoria. Es la responsable de regular las contracciones, las relajaciones musculares, por lo tanto es muy importante para los procesos musculares, ya sean voluntarios o involuntarios. Bueno, los que acabo de mencionar son solo 6 de estos neurotransmisores. Mi compañera Juliet va a seguir con los otros 6. Un momento, dejo de presentar. Muchas gracias, maestra. Buenos días, como lo dijo mi compañero Juan, nosotros nos toca exponer sí, los 12 neurotransmisores que nos correspondió. Bueno, voy a compartir primeramente pantalla. Bueno, el glutamato es el principal neurotransmisor sobre el sistema nervioso. Además, es fundamental y predecible en muchos procesos. Es el encargado de regular toda la información, como lo podemos ver aquí, de todos los sentidos como gusto, olfato, vista, oído y otros más. Por otro lado, también controla la transmisión de mensajería de los motores. Regula las emociones y por último es de suma importancia en los procesos mentales. Cabe resaltar que el problema en su síntesis se relaciona con enfermedades neurológicas degenerativas como Alzheimer, Parkinson, epilepsia o esclerosis múltiple lateral. Bueno, aquí también nos encontramos la histamina. Es una molécula sintetizada por unas células del cuerpo. Lo podemos observar aquí en la imagen. No solo por las neuronas, también forma parte del sistema inmunitario y del sistema digestivo. Su papel como neurotransmisor es muy importante. También podemos ver la cistitina. Aquí está la imagen. Como los demás, también es un neurotransmisor de mucha importancia, ya que es el implicado especialmente en la experimentación del dolor y en la regulación de las funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos del corazón y la respiración. También encontramos los péptidos opioides. Estos neurotransmisores, además de tener un papel fundamental como analgésico, es decir, reduce la sensación del dolor. Además, regula la temperatura corporal, el control del apetito y las funciones reproductivas. Aquí lo podemos ver en la imagen. Estos son los péptidos, son los verdecitos y están aquí en el estómago. El ATP es la molécula que utilizan todas las células de nuestro cuerpo para obtener energía. De hecho, la digestión de los alimentos que consumimos culmina en la obtención de esta, que es lo que realmente da energía. El propio ATP y los productos obtenidos
de su degradación también funcionan como neurotransmisores, desarrollando funciones similares a las del glutamato. Aquí también podemos observar una imagen, como la profe lo explicó la vez pasada en la clase. La glicina es un aminoácido que también puede funcionar como neurotransmisor. Cumple el papel de regular la actividad de otro neurotransmisor en el mismo sistema digestivo. Además, ayuda a que estemos en un estado de calma cuando no hay amenaza alguna. Bueno, aquí tenemos la referencia de donde encontramos la información. Gracias, Mary. Gracias. Bueno, así las cosas, podemos decir entonces que las neuronas, esas células se comunican con sus tejidos mediante sinapsis a nivel de las cuales se liberan sustancias químicas denominadas los neurotransmisores. Como esta comunicación es mediada por sustancias químicas, digamos que el proceso es conocido como neurotransmisión, ¿sí? Ese proceso de comunicación entre estas sustancias o moléculas es conocido como neurotransmisión química y ocurre, como ya lo expliqué, en esta sinapsis, ¿sí? Esta hendidura o este espacio entre estas dos neuronas. Cada sinapsis consta de membrana presináptica, que es la membrana del botón terminal o el axón terminal de la fibra nerviosa presináptica. Tenemos la membrana postsináptica, que es la membrana de la célula diana sobre la cual la neurona actúa. Tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio ubicado entre las membranas pre y postsinápticas. Dentro del botón terminal, ¿sí?, de la fibra nerviosa presináptica, se producen y almacenan numerosas vesículas que contienen los neurotransmisores. Todas estas bolsas o vesículas contienen los diferentes neurotransmisores. Cuando la membrana presináptica es despolarizada por un potencial de acción, se abren los canales de calcio dependientes del voltaje de esta membrana. Esto a su vez genera un ingreso de iones de calcio hacia el botón terminal, lo cual modifica el estado de ciertas proteínas de la membrana presináptica, resultando finalmente en la salida de exocitosis en los neurotransmisores desde el botón terminal hasta la hendidura sináptica. Eso lo explicó la profesora en la clase pasada. Digamos que tras cruzar esa hendidura sináptica o ese espacio que comunica esas dos neuronas, los neurotransmisores se ligan a sus receptores, a esas otras células, porque como les digo, los neurotransmisores no andan sueltos por ahí, sino que ellos se unen a esas células receptoras en la membrana postsináptica. Una vez esto ocurre, los canales que están ligados dependiente de la membrana postsináptica pueden abrirse o cerrarse. La apertura o cierre de estos canales iónicos alteran, digamos que esa permeabilidad de la membrana postsináptica a los iones de calcio, sodio, potasio y cloro. Esas son sustancias que tienen esos iones. Esto subconscientemente desencadena una respuesta inhibitoria o estimulatoria, lo que expliqué hace un momento, que cuando se estimula esos neurotransmisores, pues aumenta, ¿cierto? Inhibitoria es cuando disminuye. Si el neurotransmisor estimula una célula, realiza una acción, entonces hablamos de un neurotransmisor excitatorio, actuando en la sinapsis excitatoria e inhibitorio actuando en una sinapsis inhibitoria. Por lo tanto, el tipo de sinapsis y la respuesta del tejido dependen del tipo del neurotransmisor. Los neurotransmisores excitatorios causan despolarización de las células postsinápticas y generan un potencial de acción. Por ejemplo, la acetilcolina estimula la concentración muscular, ¿sí? Digamos que las sinapsis inhibitorias, en cambio, causan hiperpolarización de las células diana, aumentando el umbral de excitación y de este modo inhibiendo su acción.
Por ejemplo, el GABA inhibe los movimientos involuntarios. Sí, entonces, digamos, profe, que esta es una pequeña exposición de lo que es los neurotransmisores, de lo que entendimos, su clasificación, cómo funcionan, qué hacen en el cuerpo. De modo que es muy importante conocer qué hacen estas moléculas que, digamos que, pues en nuestro vago conocimiento decimos que podemos movernos o que siento miedo o que siento alegría o que siento emoción, pero no teníamos, digamos, ese conocimiento claro del por qué se pueden producir ciertos sentimientos o ciertas emociones, ¿sí? Por ejemplo, como la dopamina, que actúa como en ese éxtasis, como en esa emoción, como en ese estado de ánimo energético en las personas. Entonces es como tener en cuenta esta parte biológica que actúa en nuestro cerebro para poder comprender todas las funciones y las acciones que hacen estos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central. Muchas gracias, profe. Esperamos habernos hecho entender en nuestro tema, en nuestra explicación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, maestra.